Well, okay. Bueno, de acuerdo. Profesor Zhang Weiwei, es un placer tenerle aquí. Para quienes no lo sepan, estoy en directo desde China. Estoy en Wuxi, que está muy cerca de Shanghái. Le agradezco mucho, profesor Zhang, que haya dedicado su tiempo hoy para hacer esta entrevista conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Sí. Bueno, empecemos, porque hay mucho sobre lo que estoy seguro de que el público tiene mucho interés en escucharte. Mi primera pregunta tiene que ver con la implicación de China en la guerra de Irán. Recientemente, la administración de Donald Trump dijo que China sería castigada si suministraba armas a Irán. Hubo un informe de inteligencia estadounidense sobre esto, y ahora tenemos a Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, diciendo esencialmente que el bloqueo que está ocurriendo en y alrededor del estrecho de Hormuz por parte de la administración Trump tiene como objetivo a China. Así que, quizá puedas compartir tu opinión sobre la posición de China respecto a la guerra de Irán y los acontecimientos que la están configurando. No se trata de la implicación de China en la guerra. La guerra fue iniciada por Estados Unidos e Israel, y China la condenó. Es un acto de agresión y una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, hizo una declaración muy contundente sobre este acto en particular, junto con la condena de China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que es una guerra equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, tanto por Estados Unidos como por región. Presuntas exportaciones chinas de armas a Irán. Consulté al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Dijo que China adopta una actitud muy prudente y responsable en lo que respecta a la exportación de armas a regiones en conflicto. Es un principio general. Y además, en relación con esta amenaza concreta, es una broma. Ya lo dije hace mucho tiempo, en 2018, cuando Donald Trump lanzó la primera guerra comercial, la guerra de aranceles contra China, que Estados Unidos perdería porque su economía depende mucho más de China que al revés. Así que dije 50%, mejor 500%. Veremos cuáles serán las consecuencias de esto. Y de hecho, como sabes, China es una amiga cercana de todos los países, tanto de los estados del Golfo como de Irán. China es el mayor socio comercial de Irán y de los estados del Golfo, y también uno de los mayores inversores en la región, en estos países. Así que está en el interés de China, por así decirlo, que haya paz y reconciliación en la región. No creo que China, por su propio interés, vaya a agravar la situación ni a echar leña al fuego. No está en el interés de China. Por tanto, China será como antes, y como ocurre ahora, una mediadora constructiva para cualquier solución pacífica que pueda encontrarse a la crisis. Bien. Voy a comprobar esto rápidamente, Solo para asegurarme de que todos estamos... Sí, ya estamos listos aquí. Entonces, profesor John, dado esto, algunos han observado que este bloqueo que la administración Trump está llevando a cabo ahora contra Irán, básicamente diciendo que es una respuesta de la administración estadounidense al control que ejerce Irán sobre el estrecho de Hormuz. Ahora bien, como dije antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que el objetivo principal es impedir que el petróleo iraní llegue a China. Y eso lo hemos visto reflejado en los datos. La administración Trump, la Marina de los Estados Unidos, ha permitido que muchos barcos pasen por el estrecho de Hormuz, y los únicos que ha detenido son los que estaban destinados a China. ¿Cuál es la respuesta de China ante esto? ¿Y cuál es su opinión sobre esta escalada? Por lo que he comprobado, hasta al menos ayer, no sé la información más reciente de hoy, 2 días después de este supuesto bloqueo, los petroleros chinos siguen operando allí.
Evidentemente, no hay ningún obstáculo importante en este momento concreto. Sin embargo, también es cierto que la presencia general de petroleros de varios países ha disminuido drásticamente debido a esta situación y a la guerra, lo cual es comprensible. Por un lado, las principales compañías de seguros no están dispuestas a asegurar estos petroleros. Así que esta es una amenaza más grave para el flujo comercial en la región, incluso para el petróleo chino, la mayor compra de petróleo iraní por parte de China. Hay varias formas de llevar a cabo este comercio. Por supuesto, la parte principal implica petroleros chinos, pero también petroleros de otros países, y también por ferrocarril. Tenemos una línea ferroviaria entre Teherán y Xi'an. En este momento, si se consultan los datos, la dependencia de China del petróleo iraní se sitúa entre el 5% y el 10%, según cómo se calcule. La dependencia energética total de China es bastante baja, alrededor del 15%. Es que se beneficia en 85% por mes. Desde 15%, el times de necesita petróleo de Rusia y de los skies. Así me has mencionado. Different channels, and so it's manageable. Furthermore, from my point of view, this blockade is. Además, desde mi punto de vista, este bloqueo va claramente en contra de los intereses de Estados Unidos. Provocará más inflación y más daños a la economía estadounidense, lo cual no beneficia a América. Así que supongo que en realidad se trata de una cuestión táctica, porque Donald Trump lo vio como una presión adicional sobre Irán para lograr una solución negociada. Ahora prefiere la negociación. Necesitan este resultado para las elecciones de mitad de mandato y para otros fines. De hecho, esta mañana oí a la portavoz de la Casa Blanca decir: esperamos que las conversaciones se reanuden en 2 o 3 días. Así que puede que todo termine pronto. ¿Cómo ha cambiado la guerra contra Irán, procedente de Estados Unidos, y como dijiste antes, de Israel, las relaciones entre Estados Unidos y China, si es que las ha cambiado en absoluto? Depende de cómo se evalúe esta situación de guerra. Creo que hay un consenso general en que Donald Trump tomó la decisión equivocada, y no hay un plan B, ni un plan de salida. No es un plan. De algún modo, hubo muchas voces en contra de esta guerra hace mucho tiempo, y sin embargo, por una razón u otra, ahora la gente lo percibe como, bueno, lo que sea, dictado por Israel, por el primer ministro Netanyahu. Así que esa es una opinión. Incluso los líderes iraníes afirman que Estados Unidos debería recuperar su soberanía, debería liberarse de interferencias externas. Ese es el problema de Estados Unidos. So this is the problem with the United States. And we are not your own master in this kind of decision making. Y no somos dueños de nosotros mismos en este país. Así que se toma este tipo de decisión, obviamente como dije desde el principio, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, iniciando la guerra equivocada. Y luego hay que pagar un precio muy alto. Eso te da una idea de la calidad de la toma de decisiones en la Casa Blanca. Es tan baja, tan profundamente defectuosa, y no hay manera de controlar este tipo de decisión errónea. Este es un problema. Sí, lo que sea. Separación de poderes. Pero como ves, esto es realmente una crisis estructural para el sistema político estadounidense. Un líder elegido 2 veces que evidentemente está causando tanto daño a los intereses de Estados Unidos y a los intereses occidentales en su conjunto. Incluso desde un punto de vista chino, se puede ver eso. Algunas personas dicen que se parece más a Gorbachev en el sentido de destruir el imperio soviético y a Donald Trump en el sentido de destruir el imperio estadounidense. Si miras esta imagen, verás, como todos sabemos, que el profesor Jeffrey Sachs dijo que si observas el mundo, China se ha convertido ahora en el único adulto en la sala. Y para empezar, acabo de leer este comentario asombroso del profesor Nersh Hema. Dijo que, si comparas a 3 caballeros, Donald Trump, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ¿quién es el adulto entre los 3? ¿El ministro de Asuntos Exteriores iraní? Sí.
who is the adult of the three? Iranian foreign minister. Yeah. Yes, yes, and he's become something of a celebrity. Sí, y se ha convertido en una especie de celebridad en las redes sociales y en todo el occidente colectivo. Bueno, ya sabes, se dice que Trump está planeando un viaje a China en mayo. Supongo que lo que quería preguntarte es, ¿cuál será la importancia de esta visita para China? ¿Y cómo crees que los acontecimientos globales, estos vientos en contra derivados de la guerra en Irán, afectarán a la visita, si es que lo hacen? The Iran war will impact the visit, if at all. In the first place, this visit has been announced by. En primer lugar, esta visita fue anunciada por la Casa Blanca, pero hasta ahora la parte china ha sido muy cautelosa. Dicen que todavía están discutiendo los detalles de la visita con sus homólogos estadounidenses. Aún no está oficialmente decidido. Supongamos, sin embargo, que la visita se llevará a cabo tal como la Casa Blanca la ha anunciado. El enfoque chino siempre ha sido claramente expresado. Existe un propósito general, lo que llamamos el Dao, una dirección general. La mentalidad china se basa en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación en la que todos ganan. Estos son los tres principios rectores de la posición de China hacia Estados Unidos y de las relaciones chino-estadounidenses. Así será también en esta visita. Pero en este momento concreto, creo que Donald Trump necesita a China mucho más de lo que China necesita a Donald Trump. Needs China far more than China needs Donald Trump. There's so many problems to solve. A domestic problem. Hay tantos problemas que resolver. Problemas internos, problemas internacionales. Está en una situación difícil. Sinceramente no sé cómo podrá salir de ella, incluso con la ayuda de China. Y por mi parte, espero que haya más comprensión sobre la cuestión de Taiwán y sobre la asociación con China. Ya habrás notado que la líder de la oposición, la presidenta del Kuomintang, fue a visitar Pekín y que el líder chino y la líder del KMT se reunieron y mantuvieron una conversación cordial. Es una buena señal. Así que creo que China explicará su posición a Donald Trump con mucha claridad. Si lees el informe del gobierno del primer ministro chino, que es muy importante, verás que China está ahora impulsando la gran causa de la unificación nacional. Grand cause or great cause of national unification. So in the past, we used the phrase of peace. En el pasado utilizábamos la expresión unificación pacífica. Ahora promovemos la causa de la unificación. Anteriormente, también empleábamos otra frase en declaraciones oficiales, algo como nos oponemos a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Ahora se ha convertido en combatiremos con firmeza a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Estos son mensajes que China intenta enviar al mundo. El proceso de negociación pacífica para el retorno de Taiwán a China y el proceso más amplio de unificación nacional están en marcha. Creo que con suerte, Estados Unidos comprenderá mejor la situación ahora. Por supuesto, China trabajará en esto con todas las partes implicadas, pero tomará su propia decisión, tenga apoyo o no. Eso es irrelevante. Having power, whether you support or not. So this is irrelevant. Right, right. You know, Exacto. some have Sabes, algunos han sugerido en los medios de comunicación occidentales y en otros lugares que una de las esperanzas de la administración Trump, con la guerra contra Irán y lo que ocurrió antes en Venezuela, la operación estadounidense allí, era aumentar la influencia de Estados Unidos frente a China. Mucha gente me ha dicho que cree que la administración Trump, el propio Donald Trump, espera poder ir al presidente Xi Jinping y decirle, mira lo que he hecho, ahora, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Qué opinas de este tipo de lógica y orientación? Obviamente hay algunos indicios de que podría ser así, especialmente por la forma en que la administración Trump ha estado hablando de la relación del bloqueo con China. the blockade's relationship to China. Well, let's suppose this is really his. Bueno, supongamos que este es realmente su supuesto pensamiento estratégico. Primero, entendamos esto lo que sea. Viento, acero, petróleo y el petróleo iraní. Y luego, ya sabes, comparémoslo con China, comprando petróleo estadounidense o lo que sea. Obviamente ya es un fracaso si miras la situación en Irán. Desde mi punto de vista, he dicho abiertamente que este ataque de Estados Unidos a Venezuela es lo que yo llamo una victoria táctica, pero un fracaso estratégico. Y para este ataque a Irán,
diría que es una victoria táctica y un desastre estratégico. Es mucho más grave que el caso de Venezuela en lo que respecta a Estados Unidos. Es un desastre total para el imperio estadounidense, si se puede usar esa palabra. Su hegemonía militar se ha visto de algún modo quebrada, en el sentido de que ni siquiera puede defender la seguridad de países pequeños como Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos. Bahrain, United Arab Emirates. Right. So this security guarantee is Y así, esta garantía de seguridad se entiende de alguna manera entre los estados del Golfo y Estados Unidos. Por eso pagan una prima tan alta y permiten que Estados Unidos construya bases militares allí. Sin embargo, ahora, incluso una superpotencia como Estados Unidos no puede hacer frente a una potencia media del sur global. Después de haber sufrido sanciones estadounidenses durante 47 años, aún así, Estados Unidos no puede hacer frente a Irán. Militarmente es un fracaso, evidentemente, y económicamente ha causado tantos problemas en todo el mundo. La gente culpa más a Estados Unidos que a Irán. No, ya sabes, aquí es donde provocaste esta guerra y ahora has creado un desastre. No puedes decir, he ganado, y luego decidir tú solo. Tenemos el mayor caos. You have created this chaos, and then backfired. US economy also Y eso salió mal. La economía estadounidense también sufrió. La inflación continuará e incluso podría aumentar, lo que posiblemente lleve a una crisis financiera. Dada la ya elevada deuda del gobierno de Estados Unidos, alrededor de 39 billones de dólares, y según mis datos, estáis gastando cerca de $1,000 millones al día en esta trágica guerra con Irán. Y luego, moralmente, es un acontecimiento realmente terrible. Todo ese discurso sobre los derechos humanos, la democracia, bla, 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 no, todo eso ha desaparecido. Además, el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, o se podría decir la unipolaridad dirigida por Estados Unidos, ha desaparecido. Y en realidad, incluso desde nuestro punto de vista, ¿cómo es posible que Estados Unidos ni siquiera haya podido movilizar a uno de sus aliados para escoltar barcos en el antiguo estrecho o unirse a este bloqueo? in the Hormuz Strait or join this blockade. Right. Claro, claro. So not a single ally joined that. Así que ningún aliado se unió a Estados Unidos, lo que significa que este sistema de alianzas ha quebrado. All this shows, Y todo esto demuestra que este acontecimiento en particular, o esta guerra con Irán, es un punto de inflexión en la historia mundial en cuanto al paso de la unipolaridad a la multipolaridad. shifting from unipolarity to multipolarity. Hmm. Yeah. Wow. Yeah. No. I guess. then Vaya, maybe if you could sí. elaborate on that, because No, supongo que entonces podrías explayarte sobre eso, porque llevo diciendo que esta guerra, en apenas 6 o 7 semanas, ahora nos acercamos a los 2 meses, ha cambiado tantísimo y tan rápido. Quizá podrías hablar de eso y del papel de China en todo ello. ¿Cómo desempeñará China un papel en esta enorme, ahora parece casi como un, ¿cuál es la palabra? Es como un impacto, como un latigazo casi, hacia el mundo multipolar. It's like a whiplash almost into the multipolar world. If you look at the opinion surveys, Si observas las encuestas de opinión de los últimos días, es evidente que hay una tendencia que muestra que China es cada vez más respetada que Estados Unidos en el escenario mundial. on the global stage, Ya ocurre en África, Oriente Medio y América Latina, y ha sido así durante bastantes años, desde que China lanzó su iniciativa de la Franja y la Ruta. China es vista como una constructora, una edificadora, mientras que Estados Unidos es percibido como un destructor, una fuerza de destrucción. Así que esta percepción ya existe. Ahora, este tipo de actitud empieza a extenderse a los países occidentales, los países europeos e incluso a algunos aliados de Estados Unidos. En otras palabras, la filosofía china es muy sencilla. Debemos abrazar la paz y el desarrollo. we should embrace peace and development, and this should be the priority for all. And we should embrace the Esto debería ser la prioridad para todos. respect Debemos acoger la Carta de las Naciones Unidas, es decir, respetar la soberanía de todas las naciones y trabajar por soluciones pacíficas a las crisis globales. Pero el caso de China es único, porque detrás de él se encuentra el inmenso poder económico y militar de China. China es ahora la mayor potencia industrial, manufacturera y comercial, y posiblemente también una potencia militar. En otras palabras, promueve la paz y el desarrollo,
pero también cuenta con un respaldo de poder duro. Incluso en términos de poder blando, si observamos la iniciativa de la Franja y la Ruta, se basa en 3 principios clave: dialogar juntos, construir juntos y beneficiarse juntos. Building together, benefiting together. Mm. So a country or a company. Así que un país o una empresa, por su propio interés, puede decidir unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. China no te obligará a unirte. Como resultado, se puede ver que más de 150 países han participado en la iniciativa. Y es un caso típico de construcción, en contraste con el caso estadounidense de destrucción. Guerra, 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 guerras interminables. El pueblo estadounidense está harto de eso. Y de nuevo, esta guerra en particular en Irán, creo que tal vez China diría que es una tendencia irresistible de la historia. En otras palabras, hay que seguir esta tendencia, la tendencia de la historia. A los chinos les gusta usar esta palabra en particular. Como Estado civilizacional, habéis aprendido muchas lecciones, positivas y negativas, de vuestra propia historia y de la historia de otros países. ¿Has notado que en Estados Unidos, en Irán, en Oriente Medio, en China, en Rusia, está surgiendo ahora este discurso sobre la civilización? Donald Trump dijo que la civilización iraní morirá. Irán respondería: somos una gran civilización, no somos nada insignificante. Así que este tipo de debate es importante. Tenemos una larga historia, muchos recuerdos, muchas lecciones de la historia. En el caso de Irán, es mucho más resistente de lo que se esperaba, porque es un estado civilizacional. Y en su larga historia ha afrontado muchos desastres, sabe cómo gestionarlos. También ha tenido muchos éxitos. No hay que ser demasiado arrogante. Así es como se puede lograr el equilibrio, con una civilización larga, no con un país de historia corta. Este es parte del problema de Estados Unidos. Well, Sí, sí, sí. Bueno, acabas de mencionar que un cambio enorme en esta guerra fue efectivamente el comentario de Trump de que iba a borrar por completo la civilización iraní. Y mencionaste que Irán también es un estado civilizacional. Ahora bien, dado que recientemente ha habido informes en los medios de comunicación occidentales sobre cómo Irán fue capaz de utilizar tecnología satelital china para mejorar su capacidad de ataque, creo que a menudo las relaciones entre Irán y China se ven, a través del prisma de que están construyendo, al igual que Rusia, un bloque antagónico a Estados Unidos. Pero quizá podrías hablar de esta idea de un estado civilizacional y de qué lo caracteriza, porque China e Irán se han acercado, especialmente en los últimos 10 o 15 años. ¿Cuál es la naturaleza de esta relación? Y cómo el hecho de compartir ese estatus de estado civilizacional, resealing, Bueno, Irán es un caso muy interesante. Es un país con mucho orgullo propio debido a su larga historia. Durante mucho tiempo Irán fue independiente, pero no estaba alineado ni con el bloque oriental ni con el occidental. Así que adopta una posición basada en principios, incluso en sus relaciones con China. También es cierto que, como quizá recuerdes, hace mucho tiempo algunos académicos de alto nivel advirtieron a Estados Unidos de que debía evitar lo que ellos llamaban una alianza entre China, Rusia e Irán. Sin embargo, de algún modo, el comportamiento de Estados Unidos hasta ahora ha empujado a estos países no a formar una alianza, ya que China no formará una alianza con ningún país, sino a tener más contacto y cooperación entre ellos, lo cual, de hecho, es lo que está ocurriendo. With each other, which is the true case. And China has signed this. China firmó en 2021 un importante acuerdo integral de cooperación con Irán por 25 años. Es un acuerdo marco muy amplio que abarca ámbitos políticos, económicos, antiterroristas y tecnológicos, entre otros. El documento es en gran parte público, se puede encontrar en línea. Como gran potencia, China cumple los acuerdos que firma. Si algo está incluido en el documento, China lo llevará a cabo. Si no lo está, no lo hará. Lo mismo ocurre con la cooperación en distintos ámbitos, incluida la cooperación a Threadfay. Funciona más o menos así.
Well, I think Sí, bueno, ya sabes, creo que cuando se trata de esta cooperación, profesor Chang, hay un gran malentendido en Occidente y en Estados Unidos sobre por qué China y por qué un país como Irán son capaces de resistir estos vientos en contra. Quiero decir, están ocurriendo cambios enormes, y como usted dijo, Estados Unidos ha adoptado la posición de destructor y en muchos casos ha destruido. Ha habido muchas ocasiones a lo largo de los años, durante décadas, en las que países y pueblos han tenido que atravesar sufrimientos indescriptibles, y el pueblo iraní ha tenido que experimentar ese sufrimiento, pero aún así se mantiene en pie. Y China es uno de sus mayores socios. Entonces, ¿cómo? Bueno, supongo que, en este momento, ¿cree usted que el mundo multipolar puede seguir construyendo sobre este nivel de estabilidad y resiliencia que permanece intacto a pesar de algunos de los vientos en contra más atroces, palstros violentos del mundo unipolar en declive? the dangerous and violent headwinds of the unipolar world in decline. In the first place, if you look at the fundamentals, En primer lugar, si observas los fundamentos, si observas el tamaño de las economías de los países BRICS, ahora con 11 miembros, ya es mucho mayor que el del G7. Esto es fundamental porque el poder económico ya es diferente, especialmente en términos de paridad de poder adquisitivo. Los BRICS son ya mucho mayores que el G7. Así que esto es lo que llamamos fundamental. Hay que entender bien los fundamentos. Y luego, en este caso concreto de la guerra de Irán, si miras las encuestas de opinión, incluso en Oriente Medio, la reputación de Irán está aumentando entre la población, incluso entre los estados del Golfo, no entre las élites, sino entre la gente común. Porque la gente siente un profundo resentimiento hacia la colaboración entre Estados Unidos e Israel, que reprime los derechos de los pueblos palestino y árabe. rights of the Palestinian people and Arab people. So it's understandable. Así que es comprensible, y estoy bastante seguro de que Irán será tratado con mucha más seriedad que nunca con esta guerra. Y los iraníes también se sienten bien con esto, ya sabes, con resistir la agresión estadounidense. Lo que pienso es que la multipolaridad ya está aquí. Por ejemplo, si observas la iniciativa BRI de China, ya involucra a unos 150 países, con más de $2 billones invertidos, la mayor plataforma de cooperación global del mundo. Y si miras el poder comercial, China es ahora la mayor nación comercial, el principal socio comercial de más de 140 países. Todo esto significa que un mundo multipolar ya está aquí. Sin embargo, un orden mundial multipolar aún está por llegar. Esto es por lo que debemos esforzarnos, un nuevo orden verdaderamente basado en la Carta de la ONU, la igualdad soberana y la cooperación de beneficio mutuo. Esperamos que eso se logre en los próximos años. We hope that will be achieved in the years to come. In this moment, Professor John, as we look at the big Sabes, en este momento, profesor John, al observar el panorama general, no sé si has visto algunos de esos memes que vienen de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Uno de los más populares es esta idea de China no hace nada y gana. Por un lado, China está haciendo obviamente mucho para reforzar su estatus, su poder, su prestigio y su ascenso. Pero me pregunto si podrías comentar sobre esto, porque ahora mismo mucha gente ve lo que están haciendo Estados Unidos y el orden imperial y unipolar occidental como algo que en esencia le da a China aún más margen para ganar. ¿Qué opinas de eso y cómo lo ves tú? What do you think about this and how do you see it? I read these kind of comments. Leo este tipo de comentarios. Leí un artículo en el que un economista decía, sé que según la filosofía china, cuando tu enemigo o tu oponente está haciendo algo mal, no lo interrumpas. Déjale que siga haciéndolo. Interrupt this. Right. Let him continue to do this. In fact, we De hecho, les decimos a nuestros homólogos estadounidenses, ya sabes, esta política está mal. Esa política está mal, desde el primer día. from day one, for instance, I myself we have this TV. Por ejemplo, yo mismo presento un programa de actualidad. Hacemos muchos comentarios sobre la política exterior de Estados Unidos. Desde el primer día de su política de guerra comercial,
dijimos que Estados Unidos perdería. Luego vino la guerra tecnológica, la prohibición de chips, Huawei y demás. Incluso dijimos que el gobierno chino debería acabar otorgando una medalla a Donald Trump. Lo dijimos abiertamente en 2018, y aún así no quisieron escuchar. Prefirieron su propio enfoque. El problema del liderazgo estadounidense es que, en un país lleno de académicos y pensadores maravillosos, inteligentes y con visión de futuro, de algún modo las personas que acaban en la Casa Blanca nunca parecen aprender de la historia. Ese es el problema. Si observas este fracaso bélico, la gente incluso bromea al respecto, de los talibanes a los talibanes, es decir, 20 años después terminó justo donde empezó. Taliban Right. of the lapse of 20 years and over $2.3 trillion. Más de 2,3 billones de dólares desperdiciados. Hice un cálculo aproximado basado en el modelo chino de erradicación de la pobreza extrema. En teoría, si se adoptara ese modelo, con 2,3 billones podríamos erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, incluida en Estados Unidos. Cero. Sin embargo, ese dinero se desperdició. Y nadie analizó realmente ni extrajo lecciones sobre por qué Estados Unidos no logró su objetivo en Afganistán. Lo están repitiendo de nuevo, y ahora lo llaman de la armonía a la armonía. Es cierto. Hay que, ya sabes, empezar a aprender la lección. En la filosofía china, desde Confucio hace 2500 años, hay que reflexionar profundamente sobre los errores que uno ha cometido en la vida, en la carrera, y reflexionar 3 veces al día. Esa es una herencia civilizacional diferente. This is a different civilizational heritage. Right. Well, the United States certainly, in terms of its foreign policy, De acuerdo. establishment, Bueno, Estados Unidos, al menos en lo que respecta a su política exterior y a su establishment, realmente da un significado muy real a la idea de que la historia se repite a lo grande. Profesor Zhang, quizá pueda hablar sobre las conversaciones recientes en Islamabad, las primeras tras el alto el fuego, en las que al menos intentaban acordar algunos términos sobre un alto el fuego y luego un acuerdo de paz. En los medios de comunicación occidentales se habló de cómo China podría haber presionado a Irán para que se sentara a la mesa. Me interesa saber su opinión al respecto, dado que, bueno, quizá podamos terminar nuestra conversación en los últimos 20 minutos, más o menos, hablando sobre la gobernanza de China y cómo interactúa no solo con otros países, sino también con la sociedad china y el pueblo chino. Of course, with the Chinese society and Chinese people. Well, if you look at Bueno, si observas el panorama general del ascenso de China en las últimas décadas, se puede resumir en lo que yo llamo mantener el principio del desarrollo y la paz. Esto es fundamental y es muy diferente del enfoque estadounidense hacia los asuntos globales, que se basa en el llamado divide y vencerás, amigo o enemigo. Siempre es así. Si no eres nuestro amigo, eres nuestro enemigo. El enfoque chino es mucho más sofisticado. En realidad, proviene de la civilización china. No tratamos a los países o a las personas como amigos o enemigos. Los tratamos como amigos o amigos potenciales. Eso es muy importante. Pero hay que tener una visión a largo plazo. Como decimos a los europeos, Rusia es vuestro vecino geográfico. Estará ahí siempre, durante los próximos 1000 o 2000 años. Así que tenéis que establecer algún tipo de acuerdo de seguridad con Rusia, en lugar de una Europa sin Rusia. rather than Europe without Russia. It's Es una estupidez. unrealistic. In other words, you have the principle of En otras palabras, tienes el principio de la amistad y de la amistad potencial. Eso es importante. Y además, en lugar de dividir y dominar, preferimos unir y prosperar. Así que, si observas la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio, durante décadas se ha centrado en oponerse a Irán. Irán es un estado malvado, Irán es malo, dividir y dominar. Y los chinos dijeron que no, que ese no es el propósito. Intentamos tener éxito mediando la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí. Esto formará parte de la diplomacia china en los próximos años para toda la región. La semana pasada, sin ir más lejos, participé en una conferencia por Zoom con un grupo de expertos europeo y debatieron una idea interesante. They discussed an interesting idea. They said, yes,
now the Middle East is in crisis. Dijeron que sí, que Oriente Medio está en crisis, pero que debemos mirar hacia el futuro y presentar algo optimista para la región. Lo llamaron el Plan Oasis, convertir los desiertos de Oriente Medio en oasis de desarrollo y prosperidad. Hice una breve presentación y comenté que gracias a China hemos logrado algo similar. Si observas este último plan, China ha trabajado durante años en 4 grandes desiertos del norte del país y ahora se han convertido en la mayor base de energía renovable en términos de energía solar y eólica. China también está rodeada por un cinturón verde alrededor del desierto de Taklamakan, que tiene aproximadamente el tamaño de Alemania. Which is roughly the size of Germany. Wow. In 4 decades. And then turn this gradually. En 4 décadas, han ido convirtiendo gradualmente esto en una especie de plataforma y base para la energía renovable y para la producción verde de China. Puede que sepas que Xinjiang, a pesar de cualquier campaña de difamación que los medios occidentales lancen contra ella, es ahora uno de los mayores productores de grano y, por supuesto, de energía renovable en China. Para China, e incluso para otros países, tiene los costes de electricidad más bajos del país. Por eso muchas empresas, incluidas extranjeras, van a Xinjiang por la energía barata. Así que diría que, ya sabes, dijiste no hacer nada y ganar. En realidad, China hace mucho en cuanto a hacer lo correcto tanto para China como para la humanidad. The right thing for China and for humanity. We believe very firmly, Y creemos firmemente, ya sabes, que el futuro pertenece a las energías renovables. Si lo analizas, cuando hablamos de un orden mundial multipolar, puedes ver que el Imperio Británico se construyó sobre una base energética impulsada por el carbón. El Imperio estadounidense se construyó sobre el poder del petróleo, sobre el petrodólar y el crudo. Ahora bien, cuando pienso en un nuevo orden mundial multipolar, China no buscará construir un imperio chino. No es el caso. Pero este nuevo orden mundial multipolar, en términos energéticos, se basará en fuentes renovables, porque es mucho más equitativo y justo, y mucho menos geopolítico o geoeconómico. La energía eólica está en todas partes. Se puede sacar el máximo provecho de ellas. You can make best use of them. And then, indeed, if you look at the Middle East. Y luego, en efecto, si observas Oriente Medio, toda esta crisis en Líbano, Israel, Gaza y demás, en realidad tiene que ver con los recursos hídricos, con la escasez de agua. Sin embargo, con suficiente energía eólica y solar, podemos emprender grandes proyectos de desalinización. Y entonces, ya sabes, podemos dar un mejor uso a los desiertos, para la energía renovable y para el desarrollo. Dije en este foro que si logramos restablecer la paz en la región, una paz real, China está dispuesta a compartir su tecnología de energía renovable con la región, basándose en el principio de dialogar juntos, construir juntos y beneficiarse juntos. Así que debemos ser un poco optimistas en este mundo. De lo contrario, se volverá engorroso. It will be troublesome. Yeah. Yeah. Indeed. Well, maybe you can Sí, efectivamente. Bueno, quizá puedas ayudar al público a entender la forma de gobernanza de China, porque cada vez que ocurre algo importante en la historia, como con la guerra de Irán, hay muchas proyecciones, por así decirlo, que se hacen sobre China desde pensadores occidentales, pensadores estadounidenses, grupos de expertos, medios de comunicación, medios tradicionales, la clase política, y así sucesivamente a lo largo del estamento. A menudo, la visión es que China es agresiva. Así que las relaciones de China con Irán también se perciben como agresivas, como si estuvieran alimentando la agresión y apoyando a Irán en su agresión. Ya sabes, han dicho lo mismo sobre China y Rusia y sobre la política general de China, ¿verdad? Que es agresiva, que son trampas de deuda, todas esas cosas. Debt traps, all of these things. But very little is made. Pero se dice muy poco en Estados Unidos y en Occidente sobre cómo se gobierna realmente China, frente a ese tipo de tópico de la China autoritaria, la dictadura. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo llegó China a este punto? Ser la mayor economía industrial, un defensor de la paz y la estabilidad. Creo que ahora, cada vez más, la gente común en Occidente, en este mundo unipolar, en Estados Unidos,
está mirando a China de otra manera por esta razón. Ven el contraste y luego lo comparan con lo que se les dice sobre China. Y por supuesto, Xiao Hongshu realmente puso, creo, el último clavo en el ataúd de muchas difamaciones contra China. Pero tus pensamientos quizá puedas ayudar al público a entender la gobernanza de China. ¿Cómo lo hace? China's governance, how it does this. Let me give you a very Sabes, déjame darte una explicación muy breve de lo que yo llamo el cambio de paradigma general, paradigm shift. del modelo occidental al modelo chino. El modelo occidental es claro, se llama democracia o autocracia. Si no tienes un sistema multipartidista, una persona, un voto y así sucesivamente, entonces eres una autocracia, una dictadura. El paradigma chino es muy diferente. El paradigma chino trata sobre el buen gobierno o el mal gobierno. El buen gobierno puede adoptar la forma de un sistema político occidental. Hay algunos que ofrecen un gobierno ligeramente mejor que otros, pero muchos modelos y prácticas occidentales resultan ser un mal gobierno. Tantos que podría darte un centenar de ejemplos. Así que nos centraremos en la gobernanza, porque toda la ciencia política y la filosofía política occidentales en torno a la democracia no tienen nada que ver con la gobernanza. Ese es el problema. Democracy has nothing to do with governance. This is a problem. Governance is only for the case of failed states. La gobernanza solo se discute en Occidente cuando se trata de fracaso, de estados fallidos. Al final, algunos países occidentales se están convirtiendo cada vez más en estados fallidos. Para la mentalidad china, para la civilización y la tradición chinas, la gobernanza es lo primero. Entonces, ¿cuál es la relación entre gobernanza y democracia? Es importante porque consideraríamos un sistema multipartidista y el sufragio universal únicamente como lo que llamamos democracia procedimental. Lo que China considera más importante es que siempre hay dos niveles. Uno es el Dao, el propósito general, que significa para qué sirve la democracia. Desde el punto de vista chino, la democracia existe para una buena gobernanza. Hay que ofrecer beneficios tangibles a la población. A esto lo llamo democracia sustantiva. Con este tipo de democracia sustantiva, también se tiene democracia procedimental. Así que, dos niveles. China hace que estos dos niveles funcionen juntos. So China is these two levels working together. So democracy cannot become just a debating club. Así que la democracia no puede convertirse simplemente en un club de debate o en una casa de charlas. Tiene que ver con el buen gobierno. Un buen gobierno debe estar respaldado por un liderazgo competente. Si observas cómo los chinos seleccionan a sus líderes, si miras a los 7 miembros principales del Comité Permanente del PCCHECH, prácticamente todos han ejercido 3 veces como la máxima autoridad de una provincia china, lo que significa que cada uno ha gobernado a más de 100 millones de personas antes de alcanzar sus cargos actuales. En realidad, si miras el liderazgo actual en Estados Unidos o en la Unión Europea, según los estándares chinos, está muy por debajo del nivel chino. Ese es el problema. Tenemos un mal gobierno. Es justo que Jeffrey Sachs diga que los únicos adultos en la sala, en el escenario mundial, son los chinos. Así que, en cierto modo, hay que identificar 2 características clave del modelo chino. You have to identify 2 features of Chinese model. One is long-termism. One is holistic. Uno es el enfoque a largo plazo con una perspectiva holística. A largo plazo significa que hay que tener una visión amplia. La visión china, gracias a su tradición civilizatoria, siempre es a largo plazo. Por ejemplo, hablo de la transformación del desierto de Taklamakan. Más de 4 décadas de planificación continua y trabajo arduo. Ahora China es líder en vehículos eléctricos, resultado de 4 planes quinquenales, unos 20 años. Cada 5 años hay un reajuste y una modificación de los planes. Pero no se trata de una planificación obligatoria al estilo soviético. ¿Cuántos zapatos producirá una fábrica? ¿Cuántos cigarrillos? No, es una orientación estratégica. ¿Cuáles serán las prioridades en los próximos 5 años? What will be the priorities in the next 5 years? So, if you look at the latest 15 Si observas el último 15º plan quinquenal, hay una identificación muy clara de lo que llamamos industrias tradicionales, industrias emergentes e industrias del futuro, y de lo que debemos hacer en las 3 categorías. La inteligencia artificial debe contribuir a potenciar las industrias tradicionales
emergentes y del futuro. Así que esto está muy claro, se sabe qué hacer. Este también es un enfoque muy importante y holístico. Por ejemplo, ahora la gente habla de la crisis iraní. Muchos países se han visto afectados por la escasez de energía, pero China está muy segura porque lleva más de 20 años trabajando en energías renovables. China sabe que esto es una prioridad estratégica y no podemos apartarnos de ello. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Como resultado, si observamos la estructura energética actual, el 54% se basa en el carbón, pero estas centrales eléctricas de carbón han sido revolucionadas con tecnologías limpias. Ya no son del tipo antiguo de plantas de carbón tradicionales. Luego, alrededor del 20% proviene de energías renovables, todas ellas autosuficientes en China. La parte restante corresponde al gas y al petróleo, de los cuales China importa aproximadamente un 70%. En conjunto, la dependencia energética de China respecto a fuentes extranjeras es de alrededor del 15%. Es manejable, no supone un gran problema. Así que, sin un plan a largo plazo, sin este tipo de planificación sofisticada y la capacidad de ejecutarla, nada de esto sería posible. Cuando digo que China es un estado civilizacional, me refiero a que es una combinación de una civilización antigua, de 5.000 años de antigüedad, con un estado moderno de gran tamaño. Sí, y bueno, supongo que para ir terminando, una pregunta sobre el sistema del dólar, porque creo que en lo que respecta a lo que está ocurriendo ahora a nivel mundial, con el auge de China, se habla mucho de si el mundo está entrando en una era posterior al dólar. Y ahora, con Irán habiendo afirmado lo que denomina control o liderazgo soberano y estratégico sobre el estrecho de Hormuz, se ha hablado de cómo este peaje, que no es necesariamente una idea nueva en el estrecho de Hormuz, podría implicar potencialmente liquidar pagos o aranceles en yuanes chinos. Eso sería un gran acontecimiento en este mundo posterior al dólar, sobre el que mucha gente está reflexionando, dada la volatilidad y el estatus decreciente del dólar. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre esto y sobre cómo la buena gobernanza de China está creando alternativas a lo que muchos consideran una misma cosa, el dólar estadounidense y la hegemonía estadounidense? Y de hecho, si observas la crisis en Ucrania, recuerdo cuando comenzó la guerra, Estados Unidos y los países occidentales impusieron amplias sanciones contra Rusia, incluida su expulsión del sistema SWIFT. Como resultado, la desdolarización se ha convertido en una tendencia cada vez más fuerte, porque existe un sistema del dólar convertido en arma, un sistema de pagos como SWIFT. Y ahora, con esta crisis iraní, ese proceso se ha acelerado por razones comprensibles. El dólar estadounidense, o el petrodólar, puede volverse cada vez menos importante en los próximos años. Y como mencionabas, el petroyuan crecerá más y más, también por razones comprensibles. La palabra china para moneda es interesante. El carácter en sí está formado por dos partes. Una significa bienes y la otra significa dinero. Bienes y dinero juntos forman la moneda. Así que, si observas las sanciones contra Rusia, Rusia convirtió esta guerra de divisas en una guerra entre bienes y dinero. Tú tienes el dinero, pero yo tengo los bienes. Incluso con tu dinero, no puedes comprar nuestros bienes. En este caso, ahora Irán, y eventualmente los estados del Golfo, dirán, tenemos bienes, eso es lo importante. Tienes que respetar nuestra propiedad sobre estos bienes. Y no puedes seguir dándonos dólares que se inflan una y otra vez y se devalúan. Así que al final, el mundo es material en el sentido de los bienes. Hay que producir bienes tangibles. Otra parte del modelo chino consiste siempre en centrarse en la economía real en lugar de la economía virtual, y eso marca toda la diferencia. Si observas el declive del imperio neerlandés,
del Imperio Británico y del actual Imperio estadounidense, todo tuvo que ver con la financiarización y la monetización de la economía. Por supuesto, resulta fascinante ganar más dinero a partir de la economía real. Es más fácil, es tentador. Pero si pierdes tu economía real, sufrirás. Y esa es la lección de la historia. And this is a lesson from history. Right, well, Professor Zhang Weiwei, I think we can end Bueno, on this. profesor Zhang Weiwei, creo que podemos terminar aquí. Quiero asegurarme de que todos sepan que usted es profesor en la Universidad de Fudan, un autor legendario y un experto en relaciones internacionales, alguien que desempeña un papel realmente importante ayudando a los estadounidenses, occidentales y al mundo angloparlante a comprender China. Le agradezco mucho que haya dedicado una hora a participar en este programa. A todos, muchísimas gracias por vernos. Espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros, y volveré pronto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Again soon. Thanks so much. Good. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. 哦，好好好好，我就拿下去吧。我那个